las verdaderas intenciones de Occidente tras la propuesta de un desarme químico del régimen. En tanto, Human Rights Watch acusó a Bashar al-Assad de ser el responsable del ataque con gases tóxicos en los suburbios de Damasco. Aunque parece haber una salida negociada frente al ataque de Occidente a Siria, los combates en las principales ciudades de este país árabe no cesan. En Alepo, los pueblos cercanos a Damasco, y Arija, los bombardeos del régimen han continuado. El Ejército Libre de Siria sigue entonces con su lucha por derrocar a Bashar al-Assad. Sin embargo, muchos de sus miembros no confían en que una intervención militar pueda darles ventaja frente a su enemigo. Hoy, como revolucionarios, decidimos que no hemos sacrificado sangre valiente por intereses políticos. Los ataques, se produzcan o no, en ambos casos serán farsas. Mientras tanto, otro desertor del régimen sirio hablaba desde Turquía. Allí, Abdeltawab Shahrour, jefe del Comité de Medicina Forense en Alepo, se presentó en público por primera vez desde su deserción. Aseguró que tiene documentos que certifican el uso de armas químicas. He decidido desertar de este régimen desde el primer ataque en Alepo, hace más de 10 meses. Aquella vez, los cuerpos de las víctimas llegaban en grandes cantidades, un tipo de muerte nunca antes visto. Hasta ahora, las denuncias que incriminan a Assad han venido de instituciones o países vinculados a alguno de los dos bandos. Sin embargo, hoy la organización de derechos humanos, Human Rights Watch, que se caracteriza por su independencia a nivel internacional, informó haber llegado a la conclusión de que en Siria se usó gas sarín y que el responsable fue el régimen. La organización con sede en Nueva York se basa en el análisis de testimonios de testigos, restos de armas utilizadas e informes médicos de las víctimas. Muy bien, se ha dicho que Siria tiene 1000 toneladas de agentes químicos como sarín y gas mostaza, y vaya a saber Dios cuántos más pueden tener en sus arsenales. Pero hablemos de los rebeldes, esa situación, esa desazón que hay entre ellos. También están cometiendo abusos y matanzas en Siria. Es la sociedad, es el pueblo sirio que se encuentra en el medio del régimen y los rebeldes. Sí, sin embargo, aunque solo sea por potencia de fuego, las peores masacres las perpetran las fuerzas gubernamentales. Los rebeldes no cuentan con aviación para bombardear áreas civiles, ni con armas incendiarias, con tipo napalm, como las que ha usado el gobierno. Pero es cierto que los rebeldes también han cometido atrocidades y han sido suficientemente torpes como para filmarlas y ponerlas en YouTube, ¿no? Claro. O sea, por si hiciera falta. Yo presumo que los rebeldes vinculados a Al-Qaeda, pues lo que piense la comunidad internacional de ellos les importa un comino. Pero los aliados de Estados Unidos debería preocuparles un poco más, porque les dificulta al gobierno americano la posibilidad de seguir ayudándolos, ¿no? Por lo menos de cara a su opinión pública y su Congreso. A mí, sin embargo, me gustaría resaltar el informe de Human Rights Watch, porque hasta ahora casi toda la información que incriminaba al gobierno de Bashar al-Assad en el uso de armas químicas contra civiles provenía de servicios de inteligencia como el británico, el francés y el estadounidense, que son servicios de inteligencia de estados que quieran atacar a Siria. Luego entonces sus motivaciones eran cuestionables y tenemos el antecedente de Irak, donde fueron además falsas las acusaciones que vertieron esos mismos servicios de inteligencia, no el francés, pero sí el británico y el estadounidense. Es la primera vez que tenemos un informe imparcial, digamos. Claro, alguien recordaría que Human Rights Watch tiene entre sus fuentes de financiamiento al propio gobierno estadounidense. Pero habría que ver los informes que Human Rights Watch emite sobre prácticas de derechos humanos del gobierno estadounidense para darse cuenta de que no es una institución que mentiría para favorecer un ataque militar del gobierno de los Estados Unidos. Y en el tema de los rebeldes, ¿cuál es actualmente su bastión? ¿En qué zonas de Siria se encuentran para que nuestro público pueda ir? Solo controlan una provincia en el norte por completo, que tiene como centro la ciudad de Raqqa. Tienen control de más de la mitad o la mitad probablemente de la segunda ciudad del país, Alepo. ¿Ya? Tienen un bastión cada vez más pequeño en la tercera ciudad del país, Homs. Y tienen presencia menor en zonas en suburbios de Damasco incluso, ¿no?
pero no controlan grandes extensiones de territorio ni grandes ciudades completamente por ahora. Claro, pero o sea, se están dispersos, se puede decir, en todo el país, pero en la zona donde se realizó el presunto ataque con gas sarín, no estaba controlado por los rebeldes. Sí, está controlado por los rebeldes. Claro, de hecho, los rebeldes controlan todavía suburbios de Damasco. El centro de la capital está relativamente tranquilo, pero en los suburbios ya hay presencia rebelde. Bueno, hay desde hace mucho tiempo, pero y el gobierno no los ha podido expulsar. Algunos creen que la razón para usar armas químicas era hacer un push final para sacarlos de los suburbios de la capital. ¿Cómo es? Ellos reciben apoyo internacional, o sea, de diversos. ¿Cómo reciben ese apoyo? ¿Estarán bien armados? ¿Qué es lo que tienen estos rebeldes? No tienen armamento pesado, no tienen aviación, no tienen blindados, o sea, su armamento es muy inferior al armamento con el que cuenta el gobierno, lo cual llama la atención, o sea, que llama la atención que el gobierno no los haya podido derrotar, porque tiene más soldados y tiene mucho mejor armamento. Probablemente ya no tienen el apoyo de la mayoría de la población, eso sea un factor en favor de los rebeldes, porque la población, finalmente el contar con el apoyo de la población también es importante en términos militares, por lo que se dan a llamar inteligencia humana, o sea, que la población delate a los insurgentes, pero eso implica que están del lado del gobierno en contra de los insurgentes, y ese no parece ser necesariamente el caso. Claro, como es una guerra dentro de un país en el cual hermanos se atacan entre ellos. ¿Cómo identificar? ¿Se trata de gente del pueblo que no tienen ni una formación militar? ¿Son exmilitares? ¿Quiénes son los rebeldes? El Ejército Libre Sirio está formado fundamentalmente por desertores de las Fuerzas Armadas. Ellos sí tienen formación militar. La gente del Frente al-Nusra o los grupos vinculados a Al-Qaeda están reforzados por milicianos de Al-Qaeda venidos de otros países que probablemente tengan experiencia militar en su lugar de origen, por ejemplo, Irak, ¿no? Pero buena parte de los rebeldes son gente que se sumó tomó las armas recién en el último periodo sin mayor formación militar. Yo quisiera rescatar lo que decía ayer sobre cómo distinguir a los dos grandes grupos entre los rebeldes. Los rebeldes más nacionalistas, digamos, más críticos del régimen per se, menos islamistas, aunque eso es discutible, usan la antigua bandera de Siria como estandarte, la bandera con líneas, franjas horizontales, verde, blanca y negra, por oposición a la bandera que adopta el padre del actual presidente con franjas roja, blanca y negra. Los islamistas más radicales usan una bandera negra con letras en blanco que dicen textualmente: no hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta. O sea, no usan un símbolo nacional, usan un símbolo religioso. Muy bien, también vamos a contarles que este enfrentamiento en Siria también ha puesto en dos bandos a los artistas de ese país. Vamos a conocer cantantes y actores que están a favor y en contra de Bashar al-Assad. Quizás poco sea lo que se conoce de Siria, un país que vive una de las peores etapas de su historia. El mundo es testigo de la violencia que afecta a la nación. La misma violencia que ha hecho que muchos de sus artistas fijen posición e incluso han tenido que dejar el país. Una de ellas es Asala Nasri, una guapa cantante de 44 años que es una conocida opositora al régimen de Bashar al-Assad, ya que considera que es el responsable de la muerte de miles de sirios inocentes. Hace unas semanas, Asala provocó una polémica en su país cuando realizó una visita histórica a la ciudad de Belén, en territorio palestino, con motivo de un festival. Pero la visita de Asala se interpretó como la cooperación con Israel y una violación de las leyes sirias, que contemplan que si uno de sus ciudadanos visita territorio ocupado, serán encarcelados por un periodo de 3 a 10 años. La autorización del pase de ciudadanos sirios a ese territorio es casi imposible, ya que técnicamente Israel y Siria siguen en guerra, por lo que Nasri se mostró muy emocionada durante la rueda de prensa que ofreció, en la que expresó que viajar a Palestina es un sueño hecho realidad. Mientras que en su visita a Asala se reunió con el presidente Mahmoud Abbas y colocó las flores sobre la tumba de Yasser Arafat. Según la oposición siria, unos 35 artistas de primer nivel han abandonado el país por la violencia.
Actores como Abbas al-Nuri, que triunfa en el Medio Oriente, se han manifestado contra la violencia. Sami Shukier ha compuesto una nueva canción titulada Qué vergüenza, dedicada a la población de Daraa, epicentro de la revolución siria contra el dictador Bashar al-Assad. Shukier es un artista comprometido con las causas justas de los pueblos reprimidos en el mundo. Es el cantautor revolucionario más célebre del mundo árabe. Ahora está trabajando en otra canción anti-Assad, que grabará en árabe, francés e inglés. Tiene previsto grabar con músicos internacionales. Pero Bashar al-Assad también tiene sus simpatizantes en el mundo del arte sirio. Ali Dek le dedicó la canción Buenos días Siria. En el videoclip incluso sale vestido como soldado y destaca los valores de patriotismo y simpatías hacia el cuestionado presidente Bashar al-Assad. Muy bien, hasta los artistas han tenido que fijar una posición en ese país, pero es a través de la música en los cuales pueden enviar el mensaje que desean, ¿no?, a la población y también a la comunidad internacional. Sí, bueno, además cuando uno ve encuestas de opinión en el mundo árabe, la mayoría está en contra de Bashar al-Assad, pero también está en contra de una intervención estadounidense. Muy bien, Farid, tenemos un par de preguntas que nos han llegado a través del Facebook y Twitter. Una nos dice, si intervienen en Siria y someten a juicio a Bashar al-Assad, ¿tendrá un final similar al de Saddam Hussein? Bueno, es que ese escenario me parece por ahora improbable. No habría una invasión de Siria, incluso en el escenario planteado por el presidente Barack Obama. Si fuera juzgado dentro de Siria, muy probablemente sería encontrado culpable y sería, digamos, ejecutado. Pero eso es una mera hipótesis, porque ese escenario, insisto, me parece poco probable. Para que comparezcan gente del gobierno ante la Corte Penal Internacional, dado que Siria no es parte de la Corte, primero el caso tendría que ser referido a la Corte por el Consejo de Seguridad de la ONU, y dado el probable veto de Rusia, ese también es un escenario improbable. Ya, y la segunda pregunta es, ¿quiénes financian y de dónde consiguen provisiones los rebeldes en Siria? Tienen financiamiento de sectores de la población organizada, de sirios en el exilio, sobre todo en Estados Unidos y Europa, pero claramente también tienen un apoyo explícito de Arabia Saudita, de apoyo material y de armas de Arabia Saudita y Qatar fundamentalmente, apoyo logístico de Turquía, que le permite el uso de su territorio. Se sabe que hay fuerzas del Ejército Libre Sirio siendo entrenadas por Estados Unidos en territorio jordano, y además Estados Unidos ha empezado a entregarles armas. Muy bien, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa del programa y vamos a regresar con el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. También vamos a comentarles la historia detrás del uruguayo hallado en los Andes. Era buscado por la policía chilena. Volvemos.